no entró a la vida universitaria. No entró a la vida universitaria, pero está decidiendo qué carrera tomar. También va a ser un insumo bastante interesante para esas personas. Bueno, en el marco de estas actividades, el lunes tuvimos el agrado de tener una mesa en donde se discutió sobre la relevancia de la formación universitaria en los estudios de desarrollo en la coyuntura actual. Hoy es que vamos a estar conversando, intercambiando sobre qué es lo que hace un técnico o licenciado en desarrollo. Y el viernes vamos a tener la tercera y última actividad para dar un cierre a este ciclo, que va a ser en formato presencial y virtual. Y ahí vamos a estar conversando sobre los aprendizajes, desafíos y oportunidades que tiene la formación universitaria en estudios del desarrollo. Ahora les voy a pasar al link, un formulario de Google para que se anoten quienes quieran ir presencial el viernes, que así cumplimos con los protocolos sanitarios de la facultad. Ya lo pongo ahí en el chat. Eso sería para ir presencial el viernes. También va a estar en formato virtual, en ese formato híbrido que tan de moda hasta hoy en día, que está ahí el IDE, y se va a compartir el link también. Bueno, antes de ir a presentar a los ponentes y intercambiar con ellos, queríamos hacer una profundización en algo que también se habló el lunes, acerca de la incidencia que tiene la LED en la contratación de los egresados. Esto es a través de un cuestionario que se hizo, una encuesta que se le hizo a los afiliados a la ULED. Y como bien decía Jimmy el otro día, la mitad de los egresados entienden que su formación en la LED influyó en su contratación de forma alta o media. Pero si esto lo separamos por los sectores en los que trabajan los licenciados y licenciadas, vemos diferencias bastante importantes. En la academia, por ejemplo, la incidencia de haber hecho una LED es de un 100%. En el sector privado no es tan alta la incidencia, sino que más bien poca y nula. 35% de los que trabajan en el sector privado entiende que la incidencia de haber hecho la LED en su votación es nula o muy baja. En la administración pública pasa algo parecido. La incidencia de haber hecho la LED no influyó mucho en su contratación. Y luego tenemos organismos internacionales y ONGs que andan en una baja, media y alta. Pero lo interesante de esto es que, si bien la incidencia en algunos sectores no es tan alta, si vemos el vínculo que tuvo la formación en la LED con el trabajo que ellos hacen, cambia un poco. Es cierto que en la academia no, sigue siendo alta, igualmente alta, tanto la incidencia en haber hecho la LED para obtener el trabajo como el vínculo de lo que hacen con la formación. Vemos que en la administración pública, si bien no influyó su formación en la LED para haber sido contratados en ese puesto, sí pudieron aplicar los conocimientos de la LED en su trabajo. Vemos que cambia más de un 50% de los que trabajan en la administración pública encuentran un vínculo alto y medio en lo que hacen en su trabajo. Lo mismo pasa con el organismo internacional, hay un vínculo alto en lo que hace con la formación que tuvo. Y bueno, en el sector privado no es tan clara esa tendencia, porque en verdad aumenta la cantidad de personas en la que no tiene ningún vínculo lo que estudió con lo que hacen en relación a la incidencia que tuvo la LED para ser contratados. Pero también aumenta las personas que tienen alguna relación media en lo que hacen con lo que estudiaron. Y bueno, acá hay una posible explicación de esto es en lo que es el sector privado, que tener un título de grado influye en la selección de trabajo, aunque después no trabajes de eso, es como un plus a la hora de elegir a quién contratar, tener formación de grado completa. Y en la parte de la administración pública,
Otra aplicación posible es que las personas ya estuvieran trabajando en su puesto y que luego pudieran aplicar conocimientos que adquirieron a lo largo de la carrera en su trabajo cotidiano. Y bueno, eso era un poco como para hacer una breve introducción a lo que son los perfiles según el sector de actividad y la influencia que tiene la LED y cuánto se relaciona su trabajo según el sector de actividad. Antes de pasar a introducir a quienes van a exponer y van a contarnos sus experiencias, les quiero comentar algunas preguntas generales que van a delinear el intercambio que vamos a tener. Surgieron a partir de una encuesta que se hizo a estudiantes de la licenciatura y la tecnicatura, para que tuvieran el espacio para preguntar ellos qué querían saber de lo que hace un licenciado, una licenciada, un técnico, una técnica en desarrollo. Y las preguntas que surgieron, generales, digamos, es qué habilidades desarrolladas en la carrera fueron útiles y resultaron importantes en tu recorrido profesional. ¿En qué se diferencia o se distingue un licenciado en desarrollo de las otras egresadas de la Facultad de Ciencias Sociales? ¿Qué consejos le darían a los estudiantes para abrirse camino en el mercado laboral? ¿Por dónde empezar? ¿Y qué tanto pesa el rol del capital social a la hora de conseguir trabajo como licenciado en desarrollo? Estas fueron como las preguntas más generales, y después hubo otras que fueron más dirigidas a perfiles específicos de licenciados, a sectores de actividad, que esas se van a ir preguntando en su debido momento. Bueno, ahora voy a dejar de compartir pantalla y voy a pasar a presentar a la primera ponente. Bueno, la primera participante en hablar va a ser Mariana Vaz. Ella egresó de la licenciatura en 2014, hizo un posgrado en Políticas Públicas, Estrategias y Desarrollo en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Su primera aproximación laboral al campo del desarrollo fue en la unidad de evaluación y monitoreo de la ANI, y actualmente trabaja en evaluación y monitoreo de programas de transformación digital en la Agencia Nacional de Desarrollo, y recientemente también está apoyando a la coordinación del núcleo interdisciplinario de CTI para un nuevo desarrollo del espacio interdisciplinario de la UDELAR. Entonces, gracias Mariana por aceptar la invitación, y las preguntas que te iba a hacer para que vos puedas contarnos un poco es ¿cómo fue tu experiencia al aplicar a oportunidades de posgrado en el exterior, considerando que nuestra licenciatura como tal no existe en otros países? Y por otro lado, otra pregunta que surgió es que existen llamados laborales que están dirigidos a profesionales calificados del área social, pero que no piden licenciados en desarrollo, ni técnicos en desarrollo. ¿Y cuál te parecería que puede ser una estrategia eficaz para lograr que esos llamados pidan licenciados y técnicos? Gracias. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Me tocó una tarea difícil porque es suplir a Martina, que era la convocada inicial. Bueno, voy a comentar mi experiencia. Igualmente pude hablar con ella un ratito para ver si teníamos puntos en común en nuestra experiencia y comentarlo acá. También les pido disculpas que no me voy a poder quedar probablemente toda la actividad, a las 19 horas voy a tener que salir, y también voy a escuchar a todos los compañeros. Así que ya adelanto las disculpas del caso. Bueno, sobre la primera pregunta que me hacía Federico, sobre cómo, qué experiencia fue aplicar a un posgrado en el exterior, siendo licenciada en desarrollo, digamos, que esa licenciatura en muchos países quizás no exista. La realidad es que para mí no fue ningún obstáculo, o sea, porque tengo una sola experiencia, o sea, apliqué a un solo programa de posgrado, una maestría en políticas públicas, en Brasil. No apliqué a muchos programas, había pensado en aplicar a otro que era en política científica y tecnológica también en Brasil, y ninguno de los dos tenía como requisito tener alguna formación particular de grado. O sea, es un programa, este caso es un programa interdisciplinario, o sea, multidisciplinario, con un enfoque también muy parecido a lo que tiene la licenciatura. Entonces, bueno, la realidad es que no fue un obstáculo para mí. Con Martina conversando, ella también aplicó, ella también es magíster en políticas públicas por la Universidad de Oxford, y tampoco te pedía ninguna formación de grado particular. O sea que eso, como primera cosa a decirle a todos, que en general no es una barrera para hacer posgrados en el exterior.
De hecho, un poco lo que hablábamos es que hay una tendencia, y sobre todo en los países desarrollados, ¿no? Sobre todo en Europa y en Estados Unidos, de que cada vez la formación esa de grado es como más diversa, ¿no? Y empiezan con, son, no sé, como cuestiones hacen de letras y después terminan haciendo formaciones de posgrado en matemática, o sea, como que no hay una linealidad o una relación tan clara entre la formación de grado y los estudios de posgrado. En Brasil y en la región probablemente todavía haya como una cuestión más disciplinar, creo que en Uruguay todavía existe un fuerte peso de las disciplinas, entonces nosotros estamos acostumbrados, y un poco se relaciona con la segunda pregunta, a hablar de, bueno, para tu formación de grado, y sos economista o abogado o médico, y hay menos formaciones de grados como más diversas, pero me parece que está la tendencia justamente que tu formación de grado no te condicione totalmente lo que hagas después en tu carrera profesional y académica. Como decía, en particular en la maestría que yo realicé en políticas públicas, había gente que era de economía, gente que era de derecho, gente que venía de administración, gente que venía de ciencia de la salud, porque tenía un enfoque sobre la propiedad intelectual, y había muchas personas que venían como trabajaban en institutos de investigación vinculados a salud, y se especializaban en cuestiones de propiedad intelectual, y su formación de grado capaz que era biólogo, así que había una diversidad importante. Bueno, la segunda pregunta es si existen, que me hacía Federico, es, bueno, la voy a repasar para contárselas, si existen llamados laborales dirigidos a profesionales calificados para cumplir tareas que podría ser un licenciado en desarrollo, pero que muchas veces no somos considerados, no se especifica el licenciado en desarrollo como un perfil requerido o buscado. ¿Cuál sería la estrategia? Yo creo que ahí hay dos cosas. Hay una estrategia, me parece que es colectiva, que se ha venido tratando de hacer desde la ULED y desde la propia facultad, de difundir lo que es la carrera, hasta se enviaron cartas desde la ULED en su momento, en los inicios, a organismos, cuando un organismo lanzaba un llamado que nosotros entendíamos que el perfil nuestro o sea, estaba totalmente adecuado a ese trabajo, la ULED hizo un par de cartas y las envió presentando la licenciatura. Entonces hubo estrategias como colectivas de difusión de la carrera y de tratar de incluir el perfil del licenciado en desarrollo. Después hay, como me parece que puede haber, estrategias más individuales primero de postularse igual, o sea, si hay un llamado que pide un perfil que uno entiende que lo puede ocupar bien, ¿no? Lo puede ejercer correctamente, es postularse igual. Hay muchos que lo que hacen es que en el currículum colocan un perfil de lo que es la formación, por ejemplo, cuando ponen, ¿no?, licenciado en desarrollo y un breve párrafo de lo que hace. O no vas a poner todas las materias, las disciplinas que cursaste, pero si hiciste tal módulo, ¿no?, hiciste módulo de desarrollo territorial y es para un enfoque más territorial, bueno, poder especificarlo ahí. Yo creo que eso, hay estrategias con más individuales para hacer, yo no las sé, o sea, la verdad que no lo he hecho en mi currículum, pero me parece que está bueno, y obviamente seguir con la ULED y con la facultad difundiendo el perfil del egresado en desarrollo, ¿no?, licenciado en desarrollo. También me parece que es un poco esa tendencia de poner así como carreras específicas, también va a ir cambiando, porque un poco lo que decía, o sea, la tendencia es que hoy te preguntas si sos analista de datos, y no importa si sos programador, si sos psicólogo y te dedicaste a analista de datos o lo que sea, o sea, como que también hay un cambio en ese sentido. Capaz que en Uruguay, en el Estado, todavía piden mucho, ¿no?, licenciado en economía, licenciado en estadística, licenciado en contabilidad, o no sé, cuestiones así, pero me parece que viene sucediendo un cambio en cuanto a eso, y cada vez piden más también perfil de ciencias sociales o esas cuestiones. Entonces, lo primero que digo es que me parece que hay que postularse cuando uno ve. Yo el primer llamado que me postulé, que es lo que comentaba como mi primera experiencia en ANI, obviamente no pedían licenciado en desarrollo, fue en el año 2014, yo ni había egresado, estaba por egresar, pedían licenciado en economía o estadística, o afines, y bueno, yo qué sé, yo me sentía afín, y postulé, y tuve suerte quizás, porque sí adentro conocía la licenciatura, no tuve que ir a explicarle a mi jefa en ese momento qué era,
Pero está, uno cuando dice afines, ahí se tiene que tirar. Y puede ser que no te llamen o puede ser que te llamen, pero me parece que lo primero como estudiantes y cercanos a egresar es postularse a los llamados. También hoy en día hay muchos más egresados en desarrollo, entonces pasa a pila de instituciones que antes no había ninguna y ahora hay dos, tres licenciados en desarrollo, no solo en la academia, en organismos públicos y bueno, ahora también en la actividad privada, que quizás al principio era más difícil de ver, también hay. Entonces, eso es un propio difusor, digamos, de lo que hace el licenciado en desarrollo y los múltiples perfiles que tiene. Bueno, esas son como las ideas que quería compartir con ustedes, mi experiencia. Si tienen, obviamente, alguna pregunta o algo que no dije, estoy. Bueno, muchas gracias, Mariana. No sé si alguien le quiere preguntar algo a Mariana ahora. Si no, seguimos con Emiliano, que es el siguiente expositor. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Emiliano Santa Cruz, que él egresó en el año 2016 de la licenciatura. Está cursando la maestría en Demografía y Estudio de Población y realizó un diploma en Evaluación del Cambio en UTEC. Su primera aproximación laboral al desarrollo fue en una cooperativa de trabajo y en intervenciones, y actualmente trabaja en el Centro de Estudios Estratégicos de la Intendencia de Canelones y Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay. Entonces, la pregunta que le vamos a hacer primero es, ¿qué es lo que haces trabajando como licenciado en desarrollo a un nivel de gobierno departamental? Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas caras conocidas por ahí que por esto de la pandemia nos hemos estado viendo poco. Eh, yo comentar primero, capaz que creo que fui de los pocos que marcó que su contratación tiene que ver altamente con su formación, porque yo fui contratado por la Intendencia porque hice mi pasantía de egreso justamente en esa institución. Y a raíz de eso fue que después al tiempo me contactaron para trabajar allí. Entonces, claramente mi contratación tuvo que ver mucho con lo que fue la licenciatura en desarrollo. Entonces, nada, quería comentar algunas cosas de qué es lo que hago. Antes quería hacer una especie de reflexión sobre lo que me encontré en la Intendencia cuando empecé a trabajar. Y fue algo que era como una cuestión de que, bueno, en el nombre del desarrollo, del territorio, de la planificación, amén, hacemos todo. Eh, eso para los licenciados en desarrollo abre un terreno fértil eh, y basta con lo que es la estructura y el organigrama de la Intendencia de Canelones, cuántas direcciones tienen como primer nombre o apellido alguno de estos conceptos. Secretaría de Participación y Desarrollo Local, Agencia de Desarrollo Rural, Dirección General de Desarrollo Económico, Dirección General de Desarrollo Humano, y no voy a entrar en las unidades más pequeñas, pero el desarrollo aparece por todos lados dentro de la Intendencia de Canelones. Hoy me tomé el trabajo de mirar el presupuesto quinquenal para el periodo 2021-2025. La palabra desarrollo aparece 675 veces en lo que es el presupuesto, lo cual es una buena señal para todos nosotros. La palabra territorio aparece 98, planificación 100 y pico. Son cuestiones que puede ser que estén de moda. Y está bien, porque los gobiernos departamentales trabajan en lo que es el ABC y tal vez la expresión más concreta y más tangible de lo que puede ser el desarrollo. La Intendencia de Canelones dice que desde hace un tiempo tiene un modelo que es más amplio, que es el ABC, más G, que es de gestión, más D, de desarrollo, y ahí surge un universo de posibilidades para trabajar desde el gobierno departamental en mucho tipo de acciones vinculadas a lo que es el desarrollo. Tiene un área de salud, tiene un área de vivienda, tiene un área de ambiente, a veces hasta toca temas de seguridad que de repente no le competen directamente, pero es parte de lo que también es el desarrollo desde una mirada integral y multidimensional. Lamentablemente, por ahora, soy el único licenciado en desarrollo que tiene la Intendencia, o sea que me hago cargo de las 675 veces que aparece la palabra allí,
y tengo que asumirla, necesito ayuda, así que estaría bueno que se pueda sumar a alguien más, pero saliendo un poco de la broma, no existe el cargo de desarrollo. Cuando me contrataron a mí fue una especie de confusión ahí, me tuvieron que equiparar a un sociólogo, así que entramos dentro de los afines ahí, Mariana. Puede ser que cuando vean sociólogo tírense para ahí también. No es que nosotros tengamos tampoco la potestad y la palabra autorizada para hablar únicamente y trabajar en temas de desarrollo, ¿no? Pero a veces se produce un vaciamiento del concepto y el desarrollo termina justificando todo lo que implica en una inversión pública, ¿no? Se gasta un peso público y es en el nombre del desarrollo, amén. Entonces, ¿qué rol podemos ocupar ahí y qué rol trato de ocupar yo desde mi lugar? Es velar principalmente por la integralidad del concepto y porque ese concepto no caiga en una cuestión netamente vacía y justificadora del gasto público. Ahí tenemos un espacio para trabajar, cuestionando principalmente si lo que hacemos tiene un sentido transformador en la vida de las personas. El concepto de Senke, desde que empezamos en Problemas del Desarrollo, lo escuchamos a Reto decir por ahí. Creo que ahí es donde nosotros tenemos tenemos un espacio para trabajar, para que esto no caiga en un saco donde, bueno, todo lo lo que justifica la inversión pública es desarrollo. Y ahí me parece que yo trato de desenvolverme, ¿no? Diciendo, bueno, tratando de aportar esa mirada multidimensional de lo que es el desarrollo. Y si vamos un poco más a lo concreto y qué hago yo en el día a día, también tengo que ser sincero que a veces estamos, o por lo menos desde el lugar donde yo trabajo, como pulpos tratando de atajar un poco todos los temas, porque bueno, también la formación específica en desarrollo y al haber tantas direcciones, a veces piden como ciertos apoyos y acompañamientos bueno, terminan recayendo en el espacio donde yo trabajo, que es el sector público, donde también hay una estudiante de desarrollo. Y lo que hacemos nosotros ahí es básicamente generar insumos y funcionar como soporte para las direcciones, para las unidades y para los que se entienden como proyectos estratégicos del gobierno departamental, aportando esa visión de lo que es el desarrollo. Generamos diagnósticos, informes socioterritoriales, y también me di cuenta que hay como una gran demanda en lo que tiene que ver con la formulación de proyectos, tanto de financiamiento interno, o sea que las direcciones tienen presupuesto para financiar algunos de sus proyectos y a veces les falta ponerle un pienso a esa idea y a esa propuesta y aportarle esa visión de desarrollo, como de financiamiento externo. Y acá también emerge una demanda muy importante, todos los llamados de ANDE, de ANI, con los cabezas. Justamente hay muchos compañeros trabajando en ello, estamos conversando, pero todo lo que son llamados de financiamiento externo, los gobiernos departamentales están con los ojos y tratan de no dejar pasar las oportunidades. Y ahí hay un campo de trabajo, en mi caso me desenvolví bastante ahí en esto en este último tiempo, pudiendo captar cuáles son esos llamados y pudiendo bajar o tratando de bajar las ideas que a veces tienen las direcciones para postular un proyecto. Además, no me voy a hacer muy extenso, pero quería remarcar que hay una riqueza enorme y un potencial para explotar el trabajo con lo que es el tercer nivel de gobierno. Como decía, desde el área donde yo trabajo somos o funcionamos como apoyo para las direcciones, pero también para los gobiernos municipales, en la medida que podemos. Canelones tiene 30 municipios y en la oficina donde yo trabajo son 4. Pero en los municipios hay una demanda latente que es enorme, no hay muchas capacidades de poder aprovechar estos llamados externos de financiamiento externo que hay, y ni siquiera de poder trabajar en sus propios proyectos de desarrollo. Ayer estaba con un alcalde y estaba pidiendo un recurso humano para hacer una relatoría de desarrollo económico, del trabajo que se ha venido haciendo en el municipio, y poder elaborar su plan de desarrollo quinquenal. Y hay municipios que están trabajando en elaborar sus planes de desarrollo a largo plazo, pero con
con las capacidades que a veces pueden tener los municipios, que también son muy diversos, ¿no? Hay municipios muy grandes y municipios muy chicos donde a veces los secretarios, la secretaria del alcalde terminan haciendo un poco este trabajo técnico porque realmente no hay capacidades. Hay un terreno fértil para trabajar, la descentralización está, y creo que ahí también desde los gobiernos subnacionales hay un margen muy grande para trabajar. Esperemos que miren un poco para acá, para el lado del desarrollo. Así que básicamente eso es un poco en lo que me desenvuelvo día a día. Bien, muchas gracias. Y si tuvieras que destacar alguna habilidad que hayas adquirido a lo largo de la carrera que te ayude en tu trabajo diario. Bien, a ver, creo que el pensar en clave de lo complejo y de lo multidimensional, creo que eh, es una habilidad que nos inculcan desde que nos metemos en esta formación de lleno, que no todas las disciplinas la tienen, y me parece que eso es súper interesante. Eh, esa mirada de lo integral de los procesos de desarrollo me parece que es destacable de lo que es la formación. Eh, el diálogo con otras disciplinas me parece muy interesante, y ahí creo que mi recomendación personal es que los que puedan transitar por espacios de formación integral, por los EFIs, lo hagan, porque ahí se van a cruzar con gente de muchas disciplinas, de muchas carreras, y van a poder hablar en otros lenguajes también, y creo que eso también sirve mucho. Yo me quedó muy marcado un EFI de agricultura familiar, donde nos cruzamos de psicología, de comunicaciones, de facultad de agronomía, que ahí creo que pude bajar un poco más a tierra lo que era esto de lo multidimensional y del trabajo interdisciplinario, que estuvo muy interesante. Lo otro, acá siempre es un concepto que me quedó muy marcado de Judith, lo de la necesidad y la capacidad de aprender a aprender, porque acá todos los días pasa algo nuevo. O sea, yo hoy estoy trabajando, o me estoy empezando a meter en la industria creativa, pero trabajamos en temas de salud, de desarrollo económico, de cooperación internacional, porque el abanico de los gobiernos departamentales es muy amplio, y esa necesidad de estar aprendiendo constantemente creo que es fundamental. Y lo otro es cuestionar, me parece, que creo que la licenciatura en desarrollo es una licenciatura donde se nos inculca mucho y se trabaja sobre el cuestionamiento permanente. Y yo siempre puedo conversar con algunos compañeros, digo que toda licenciada en desarrollo tiene que ser un poco postdesarrollista también, y cuestionar esto del desarrollo, mismo por lo que termina pasando. Eso, que el concepto está de moda y que todo lo que hacemos en el nombre del desarrollo, y a veces nuestro rol es decir, bueno, a ver, ¿es realmente desarrollo lo que estamos haciendo? Creo que el cuestionamiento me parece fundamental de lo que me dejó un poco la formación, así que nada, hay otras capacidades que también están para cultivar, capaz que la incorporación de herramientas más analíticas, más eh, de investigación, no sé, los software de análisis estadístico y demás, que cuando, no sé si ahora los están trabajando, pero en su momento no estaban tan presentes en la formación. Creo que eso es algo que capaz que está bueno que después lo puedan cultivar. Pasa que nosotros en 4 años queremos meter todo, y bueno, y a veces sentimos que salimos con alguna falencia de la licenciatura, pero nada, es como una sugerencia ahí, después de poder incorporar herramientas de carácter más analítico, ayudan y facilitan mucho la tarea, sobre todo en lo que refiere a diagnósticos territorial y demás. Bueno, muchas gracias, Emiliano, por la participación. De vuelta, no sé si alguien le quiere preguntar algo a Emiliano ahora, puntual de lo que acaba de decir, si no, pasamos a la siguiente expositora. Bueno. Mano, Janina, adelante. Hola, yo quería preguntarle cómo había accedido en realidad a la maestría de demografía. Eh,
en facultad, ahí, Facultad de Ciencias Sociales, abrió la convocatoria. Camilo, vos estás ahí, ¿no? En la unidad Programa Estoy Población. en historia económica. Ah, bien. Eh, yo me acuerdo que Camilo me avisó que se había abierto este año, no sé si no hay, ya se abrió el año pasado, este año, ¿no? O sea, dentro de 2 años se va a volver a abrir. Ahí va, se abre como cada cierto tiempo. Sí, exacto. Está bárbaro. Gracias. Ahora sí, le pasamos a dar la palabra a Lucía Morales. Ella es egresada de la Tecnicatura en Desarrollo de Tacuarembó. Actualmente está realizando algunas materias que le quedan pendientes de la licenciatura en Desarrollo. Su primera aproximación laboral al campo del desarrollo fue en su rol como docente en enseñanza e investigación, que es la misma que está haciendo hasta hoy en día. Ella es docente de la Tecnicatura en Desarrollo de Tacuarembó justamente, asiste a la coordinación de la Tecnicatura y además realiza actividades de investigación en el Instituto de Innovación e Inclusión Social, el IDIS. Bueno, Lucía, gracias también por acceder a participar. Y las preguntas que nos han hecho llegar estudiantes de la Tecnicatura han sido algunas como cómo sortear los desafíos que existen para insertarse en el ámbito laboral y qué tan beneficioso es para el técnico formarse en muchas áreas y nada específico a profundidad. Te digo esas dos como para que arranques y después te tiro alguna más que también no sé si nos llega. Bien, bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por brindarle el espacio a la TED también, ¿no? De participar acá. Bueno, yendo un poco a las preguntas, la primera, ¿no? De cómo sortear los desafíos que existen para insertarse en el ámbito laboral, es algo muy interesante y que realmente, bueno, nos preocupó y nos preocupa, ¿no? A quienes estudiamos y deseamos trabajar en estos temas del desarrollo. Creo que al momento de egresar de la carrera y comenzar la búsqueda de la inserción laboral como técnicos, creo que debemos direccionar esa búsqueda y la postulación en aquellos llamados que, bueno, que demanden tanto técnicos del área social o que reflejen una necesidad de un perfil de intervención, ¿no? Aunque bueno, muchas veces o casi nunca esté explícito en esas bases de los llamados el técnico en desarrollo. Creo que es algo que en muy pocos llamados ha pasado. Y bueno, creo que es un desafío que debemos afrontar y buscar estrategias para revertir eso, ¿no? Creemos que, bueno, que también que son los propios egresados quienes deben generar esos espacios y animarse a postularse, ¿no? A las ofertas laborales y, bueno, y generar como esa demanda, ¿no? de que contraten técnicos en desarrollo. Como para hacer también más visible la carrera y bueno, y que sea inclusivo, digamos, que se incluyan dentro de los perfiles que se solicitan. En muchos llamados, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Los llamados del Ministerio de Desarrollo Social, cuando se hacen llamados abiertos así del área social, a veces se especifica el perfil del licenciado en desarrollo, por ejemplo. Y bueno, y ahí creemos que bueno, como que la TED tiene un espacio donde puede ser incluido en esos llamados, o lo mismo también para estudiantes, ¿no? Para estudiantes avanzados de la licenciatura o de la tecnicatura, que también sean incluidos, es una posibilidad. Bueno, después también creemos que los espacios de las pasantías, ¿sí? En diversas instituciones han permitido generar cierta demanda de los técnicos en desarrollo, donde existen, bueno, casos de estudiantes que comienzan sus trabajos prácticos en una institución y luego son contratados. Bueno, posteriormente esos estudiantes tienen que hacer su pasantía en otra institución, pero bueno, está la satisfacción de que se insertó laboralmente como estudiante avanzado, por ejemplo, de la tecnicatura, que es un caso. Y bueno, más que nada, creo que es una carrera nueva, ¿no? Porque comenzó en el año 2013 la tecnicatura y actualmente hay 14 egresados hasta el momento. Y bueno, creo que el perfil de la TED se está incorporando en la sociedad, en el territorio, en el mercado laboral, de diferentes áreas, tanto de la enseñanza o la investigación, como es mi caso.
Y también en lo que son las tareas de asesoría y gestión en instituciones. Hay egresados también que están trabajando como técnicos sociales, egresados, también que trabajan como técnicos particulares, digamos, contratados por otras instituciones, y bueno, y trabajan en lo que son los fomentos rurales de acá, de la región. Bueno, es un poco como quizás redondeando la primera pregunta. Después, respecto a qué tan beneficioso, ¿no?, es para el técnico formarse en muchas áreas y en nada específico o en nada con mayor profundidad. Yo creo que la tecnicatura brinda la posibilidad de generar una mirada amplia del territorio desde las dimensiones que comprende el desarrollo, desde sus múltiples dimensiones, ¿no?, desde lo social, lo económico, lo ambiental, lo político. Creo que el estudiante es quien debe ir optando y trazando su propia trayectoria de acuerdo a los intereses de cada uno, ¿sí? Un ejemplo de esto, bueno, como decía hoy, son las pasantías, las prácticas preprofesionales que hacen los estudiantes, en donde, bueno, en esa instancia de la carrera, el estudiante tiene la oportunidad de profundizar en temas específicos que le interese, ¿sí?, por un periodo largo de tiempo. Y bueno, y también creemos que hay otros espacios en donde se puede profundizar de acuerdo a los intereses de cada uno, ¿no?, como que formar su propia trayectoria. Tal es el caso, por ejemplo, de los proyectos de investigación o proyectos de extensión. Los estudiantes de la TED este año, por ejemplo, participaron en proyectos de extensión, uno que empezó a principios de año, que se llamaba Huerta en Casa, en donde ellos hicieron un acompañamiento y brindando una asesoría a 15 familias del departamento. Y bueno, y también están participando en un proyecto que se llama Ganadero Celeste, ¿sí?, que bueno, tiene una iniciativa para generar conciencia agropecuaria. Y bueno, y tienen lo bueno de estos proyectos es que ellos tienen mucha salida a campo, mucha salida a territorio, donde realizan mucha modalidad de talleres, trabajan en conjunto con productores, con fomentos rurales, con la población en sí, articulan con otras instituciones, y bueno, y eso realmente enriquece lo que es el perfil del estudiante, ¿no?, del egresado. Y bueno, y también comparten actividades prácticas en lo que hacen en los EFI, ¿no? Acá el EFI que comparte la TED es con el tecnólogo en Administración y Contabilidad, perdón, que es un curso, bueno, que eso se da como un curso optativo en realidad, pero que realmente es muy enriquecedor para los estudiantes, porque trabajan, este año particularmente están trabajando con emprendedores, en donde, bueno, tanto estudiantes de la TED como de otras carreras realizan un acompañamiento y un asesoramiento, digamos, ¿no?, a esos emprendedores dentro de lo que es el curso. Y bueno, y a modo general creo que estas instancias y estas prácticas le permiten al estudiante generar una experiencia personal para proyectarse en futuros ámbitos laborales, ¿no? Si bien, bueno, no es una experiencia laboral, como decía en una de las preguntas, creo que desde el rol del estudiante uno se puede proyectar en futuros ámbitos donde puede trabajar, insertarse laboralmente, desde un perfil de intervención, ¿no?, como es el perfil de la TED. Bien, muchas gracias. Otra de las preguntas que nos hicieron llegar es ¿qué actividades en concreto se realizan los técnicos en desarrollo y en qué espacios? Y si existen en el ámbito público algunas experiencias de empleo de técnicos en desarrollo. Bueno, respecto a las actividades que realiza un técnico en desarrollo, puede desempeñarse en múltiples actividades, ¿no?, tanto de tareas de asesoramiento, de gestión, también con capacidad en lo que es la planificación y la intervención en el territorio, muchas veces desde el rol de facilitador, digamos, ¿no?, de los procesos, y bueno, que permite esa articulación entre quizás las instituciones y los diversos actores y la población. Es un técnico que está capacitado para insertarse a trabajar con equipos multidisciplinarios, ¿sí?, en diferentes proyectos, instituciones que demanden, bueno, los conocimientos, atender las problemáticas del desarrollo. Y bueno, y puede desempeñarse tanto en ámbitos públicos como privados, ¿no?, o sea, instituciones públicas, privadas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Y bueno, respecto a la otra pregunta que viene atado a esto último, que si existían en el ámbito público experiencias de empleo de los técnicos en desarrollo,
Sí, actualmente hay egresados bueno, que se encuentran trabajando desde la academia, como es mi caso, y otras compañeras que están acá, que como docentes y como haciendo tareas de investigación. Después hay egresados que están trabajando en la Intendencia Departamental de acá de Tacuarembó, más que nada en la Dirección de Desarrollo Social, como técnicos sociales. Hay egresados que están trabajando como técnicos contratados del Ministerio de Ganadería, ¿sí? También trabajan en lo que son en los fomentos rurales de Tacuarembó y en la fomento de la Basalto de Salto. Y bueno, más que nada, esa egresada es una técnica que trabaja, digamos, se abre una unipersonal, entonces es contratada, digamos. Y bueno, y también está el caso de una estudiante avanzada, como les contaba, que está trabajando en el centro PYME, ¿sí? de la Agencia de Desarrollo, que bueno, que ella que comenzó el año pasado a realizar su pasantía y bueno, dado su perfil y los conocimientos y las capacidades que tenía el estudiante, fue contratada por el centro. Y bueno, no, después el estudiante tuvo que elegir otra institución para realizar, pero bueno, está lo bueno de que está trabajando como estudiante avanzada de la tecnicatura. Bien, muchas gracias. Tengo una última pregunta para hacerte. Bueno. Tocaron toda la de la tecnicatura. Y es un poco tu experiencia, ¿en qué entendés que se diferencia o se asemeja la LED con la TED? Bien. Bueno, como decía Federico, yo estoy terminando los estudios de la licenciatura, haciendo las materias que me faltan en realidad. Y lo que veo desde mi experiencia, ¿no? Como que el perfil del licenciado es un perfil más académico, ¿sí? Más de grado, donde bueno, se realiza quizás una reflexión más crítica y profunda desde la teoría, de las dimensiones del desarrollo, ¿no? Donde hay una sólida formación en aspectos teóricos y metodológicos, en donde, bueno, si bien el perfil del licenciado está orientado a, digamos, más laboralmente a lo que es a lo académico, a lo profesional, también hay cierta intervención en el territorio, pero creo que el perfil del licenciado también permite continuar avanzando, ¿no? Y profundizar quizás en estudios de posgrado, en diversos temas de interés. Y por otra parte, me parece que el perfil de la TED es un perfil muy técnico, ¿sí? Muy de intervención, con mucha llegada al territorio y con articulación en el medio. Si bien bueno, durante la carrera se abordan los diferentes aspectos del desarrollo, desde los teóricos, ¿no? El perfil, lo que se busca, lo que se proyecta en el técnico es generar bueno, un técnico promotor de la participación, de la intervención, un técnico facilitador, ¿no? Que brinde asesoramiento y gestión de los diferentes proyectos involucrados a los procesos de desarrollo. Y bueno, como trayectoria a profundizar en los temas, siempre desde la TED se recomienda continuar los estudios en la licenciatura, donde bueno, ahí el estudiante puede profundizar más los intereses que tenga desde una mirada más teórica y académica. Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Y bueno, de vuelta, si alguien quiere aprovechar para hacer una pregunta ahora, bienvenido sea. Si no, seguimos con la siguiente expositora. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Florencia Álvarez. Ella egresó en 2019 de la licenciatura. Realizó una especialización en la Universidad del Atlántico, en sus sedes españolas y mexicanas, en dirección de proyectos. Su primera aproximación al campo laboral del desarrollo fue en la gestión de programas para pymes. Actualmente es manager de portafolio en Cannabis Company Builder. Es consultora de la Fundación Da Vinci en temas de innovación y emprendedurismo. Además es consultora independiente de gestión de empresas y programas institucionales. Y es mentora en Red Wara. Bueno, bienvenida Florencia, gracias por participar. La primera pregunta es relacionada a tu experiencia profesional a nivel de consultorías con fondos de cooperación internacional. ¿Cómo fue esa experiencia como licenciada en desarrollo trabajando en esos fondos?
Bueno, gracias Federico y hola a todos. Como verán, hago muchas cosas y eso es también reflejo del impacto de la licenciatura en nuevas áreas, yo creo, ¿no? Y les quiero contar de que, bueno, les proponía hablar un poco sobre las consultorías, porque era un área que yo, mientras estudiaba, no conocía, no sabía que podía trabajar de esto, y en realidad fue la propia licenciatura, haciendo mi pasantía, que me llevó a determinados profesionales que me invitaron a participar de investigaciones que no eran dentro del marco de la universidad, y que para mí, les digo investigaciones porque gran parte de las metodologías y del rol que a veces cumplimos es de investigadores, quizás investigadores ad hoc, o implementadores de algunas políticas o de algunos programas, ¿no? Que a donde nos vamos es como un rol más operativo y un rol de asistencia en la política pública, que puse el detalle de fondos internacionales, porque cada vez que quiero explicar en qué estamos trabajando o de dónde viene esto, se vuelve muy complicado. Por ejemplo, ahora estamos terminando con un grupo de consultores de toda la región, una consultoría en Panamá con financiamiento de la CAF a través de una organización de Ecuador, y la forma de llegar ahí fue en realidad la recomendación y el trabajo en un fondo ganado a través de una organización social en el área de emprendimiento, con ANDE, y ahí surgió este camino hacia la CAF, que en realidad lo veía muy lejano, quizás siendo estudiante, o no entendía cómo llegar hasta ahí, y realmente es como un nicho de mercado que algunos trabajamos, por ejemplo, con fondos del Programa Naciones Unidas, que llegan a través de esos fondos, llegan a centros de investigación, de estudios, CIESU es uno de ellos, está también la Fundación Da Vinci, yo trabajo también con ellos, la Asociación Pro Fundación, y en realidad son roles que muchas veces me he encontrado con compañeros en esos roles, o me he encontrado con docentes de la licenciatura, o me he encontrado en lugares donde no tengo a nadie conocido, soy la única uruguaya, y que en realidad concursamos en esto del armado de proyectos, lo utilizamos para acceder a determinados fondos, o muchas veces nos llaman directamente como para, bueno, en el caso de CEPAL, me pasó de que me llamaran directamente desde Chile, viajé a Chile, recién egresada estaba, y fue una consultoría directa para un trabajo en Tacuarembó. ¿A qué me refiero con esto? Es como me ha sucedido trabajar con compañeros de la LED, me acuerdo de haberme cruzado a Martina en ANEP, porque estaba contratada por el Fondo de Población de Naciones Unidas para hacer un relevamiento de un programa que estaba generando una empresa forestal, y estaba haciendo un estudio de impacto ambiental y social de sus fondos brindados a la sociedad, y terminé quizás charlando con alguien que estaba cumpliendo un rol más operativo, más ejecutivo, o más de gestión dentro de un organismo público. Estas consultorías tienen como, vienen como los fondos, y esto pasa en muchos de los proyectos en los que trabajamos, que a veces quizás yo les vengo a hablar de dónde vienen esos fondos, porque me ha pasado de concursar muchas veces para ganar esos fondos, o porque hay todo un área donde, por ejemplo, hace un mes preparábamos en Ciencia, Tecnología e Innovación postulaciones que venían desde el MEC, pero a su vez terminábamos trabajando con alguien del BID, que era quien daba ese fondo finalmente para hacer la consultoría, ¿no? Y se trataba de una investigación en las redes de Paraguay, y algo co-creado con Uruguay. También me pasa que el año que viene me voy a Paraguay, y gran parte del año ida y vuelta a trabajar con fondos de la cooperación alemana, que me invitaron a hacer un proyecto de un piloto que realicé acá en Uruguay, y como que se empezó a abrir esa área que tenía mucho que ver con la investigación, que a mí tanto me interesaba, pero yo pensaba en la investigación y pensaba, bueno, tiene que ser solo en el marco académico, y me estaba preparando para la maestría, y se empezaron a abrir como estas líneas donde la gran mayoría del día estoy o con entrevistas, o realizando encuestas, o trabajo de co-creación con actores, haciendo muchas relatorías. O sea, mi vida se basa en una relatoría a veces, ¿no? Estoy tipo 2 meses haciendo relatorías o informes de cosas que vienen sucediendo, y para las que nos contratan para eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parecía como interesante contar
y saber de que muchos de nosotros, y seguramente si a alguien le interesa, se puede acercar. A mí este año me pasó de que por suerte pude empezar a incorporar a licenciados en desarrollo en proyectos que estaba haciendo. Algunos participaron como facilitadores en los talleres en Panamá, otros estuvieron trabajando en Cerro Largo 33 con unos fondos de ANDE, así que en ese sentido, o sea, como que está bueno, y es un área que yo dije, ya estoy trabajando de forma independiente como profesional en ese sentido. Me está pasando que me están contratando directamente, que me tuve que abrir mi unipersonal, y que está siendo rentable, ¿no? O sea, que puedo cubrir los costos y vivir en gran parte de mi día o de mi vida de eso, ¿no? Entonces me parecía como importante mencionarlo. No solo vienen de cooperación internacional los fondos, pero sí en formato de consultoría es gran parte del trabajo que hago en el día. Bien, muy bueno, muchas gracias. Y bueno, siguiendo un poco con eso que decías que haces varias cosas, también trabajas en el sector privado. ¿Nos querés contar un poco cómo fue tu experiencia como licenciada en desarrollo trabajando en el sector privado? Sí, después me di cuenta, yo trabajo en el sector privado formalmente desde este año. ¿A qué me refiero como formalmente? Es decir, que soy empleada dependiente de una empresa privada. Porque en realidad hace varios años entré sin querer en el mundo del emprendedurismo con organizaciones sociales. Son ONGs que funcionan, por ejemplo, la Fundación, por ejemplo, la Asociación de Jóvenes Empresarios. Yo quiero contar, yo me postulé un puesto de secretaria en una ONG, porque yo trabajaba con niños, y caí en una asociación de jóvenes empresarios con un montón de estigmas y prejuicios, porque yo no vengo de esa área, ¿sí? Y me pasó que me encontré con un lugar donde me contrataron sin saber muy bien lo que estudiaba, yo era estudiante en esa época, pero me supe adaptar muy bien a las condiciones, porque yo estaba justo haciendo mi monografía con foco en desarrollo territorial, con foco en las direcciones de desarrollo, que hoy Emiliano lo mencionaba, y venía entendiendo cómo, ok, cuál era la política pública para la pyme local, ¿no? Y me encontré ahí con un grupo, una red de emprendedores que en realidad estaban queriendo trabajar desde una cultura muy horizontal, muy de la articulación, y empecé a entender todo eso que se aprende en la práctica de, ok, ¿por qué un sector no se une con otro? ¿Cuál es la motivación en realidad de eso que a veces llamamos redes locales de empresas, y cosas que hasta ahora tenía muy teóricas, ¿no? Y que las empecé a plasmar, pero también con fondos y diseñando programas y liderando procesos y negociando a veces con gobiernos departamentales, o poniéndome a generar una articulación con Uruguay 21, con organizaciones así. Tuve la oportunidad de experimentar, de jugar mucho con el conocimiento que me ha dado la LED en planificación, en lo que son las redes territoriales. Y yo siempre digo, tuve la oportunidad de fallar y que no fuera grave, pero tuve la oportunidad también de autogestionar muchas cosas que después terminaron en proyectos que hoy se están concretando, o que hoy, como les digo, estamos replicando el proceso que hicimos en Uruguay, en Paraguay. Y me dio como esas organizaciones de la sociedad civil y el emprendedurismo, que no era un tema, que estaba fuera de mi alcance totalmente, y hoy es gran parte de lo que hago todo el día, se convirtió en algo que está muy vinculado al sector privado, porque lo que trabajaba era con empresas directamente. Ahora, este año, cambié un poco mi rol, sigo trabajando con muchas empresas en formato de red de industria, pero me pasó de que, por ejemplo, me pasé a dirigir las operaciones de una empresa social en Bolivia, entonces ahí empecé a hablar de esto del postdesarrollo de la empresa social en un país donde nosotros a veces tomamos como ejemplo lo teórico y empecé a poner las manos a la masa. Es como que, yo siempre digo, viví todo lo que veíamos en los libros desde el barro, y desde discusiones y desde aprendizaje de la planificación en cosas que no es directamente con la empresa, eran más de programas que incluían empresas, ¿no? No trabajo en ANDE, pero uso fondos de ANDE normalmente, ¿no? O no trabajo con la universidad directamente, pero sí hago acuerdo de colaboración donde esté el CURE, la Cámara Alemana y un programa de pymes, de MIPYMES, donde esté la Intendencia de Rocha, ¿no? Y en esas cosas donde me empecé a meter en este lado privado.
También este año cambié un poco el foco, me fui de las organizaciones, dejé andando programas, empecé a diseñar programas que están funcionando, que hoy tienen financiamiento, o que tienen ya nueva coordinación. Yo me fui de esos lugares, porque me invitaron a trabajar en otro lugar del sector privado muy nuevo, que es, como escucharon, Cannabis Company Builder. Yo no, y hoy en día es mi gran debe, no tenía vínculos con la industria del cannabis, pero sí generando redes y sí generando programas, y ellos necesitaban un sistema de incubación para desarrollar las inversiones que estaban recibiendo. Y me acuerdo que el motivo por el cual me sumé fue porque les pregunté, ok, en la entrevista, me acuerdo, ellos siempre dicen que yo les hice la entrevista laboral a ellos y no ellos a mí. Les pregunté qué querían hacer con la industria, o sea, ¿querían seguir exportando flores, un commodity, ser exportadores de una materia prima? ¿O querían hacer algo más? Y en realidad, esta empresa lo que está desarrollando es las inversiones y el trabajo operativo de más de 30 empresas ya, para apoyar la innovación. Hay muchas empresas en I+D, pero sobre todo a que Uruguay no se convierta en un exportador de materia prima, sino que que acá se haga todo el proceso de valor, todo el proceso que incluye llegar al producto final, para que no llevemos las flores a Suiza y después compremos los aceites, básicamente, hechos en Europa. Y eso tiene mucho que ver con cosas que nosotros escuchamos teóricamente, y de nuevo, estoy poniendo las manos en la masa de eso en proyectos que tienen mucha envergadura y que son... Hoy, por ejemplo, estuve en Maldonado con emprendedores que están haciendo un recuperador de plástico y metales con lo que sobra de las producciones de cannabis, lo que ayuda a recuperar plásticos y metales para que no desechemos determinadas superficies rápidamente, y a su vez generan sus productos para no, o sea, es completamente la economía circular a las manos de la masa. De nuevo les digo, y encontré ahí un nicho como licenciada en desarrollo para apoyar ese proceso y saber de qué están hablando, no solo de hablar de modelo Canvas, de un plan de negocio, como haría alguien en administración de empresas, o hablando solo de la contabilidad, o hablando solo de recursos humanos, que son áreas muy importantes de empresas, sino como desde una visión más integral, ¿no? Y me volví útil en eso, y por la planificación estratégica, y por todo ese foco que a veces hacemos como licenciados, como que encontré ese nicho, y son ejemplos de cosas que venimos haciendo, y como que a veces, por suerte encontré reconvertirme también en la pandemia de forma digital, pero veo como que, bueno, se empiezan a abrir muchas puertas en este sector, y que nos saben aprovechar, y sobre todo que nos valoren y nos pagan sueldos que como profesionales, que a veces yo encontraba como ese desafío en el mundo ONG, ¿no? Bueno, muchas gracias, Florencia. Muy interesante también la intervención. Nuevamente, si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora, antes que se olvide, está abierto el espacio. Bueno, entonces seguimos con el siguiente expositor, que es Gaspar Medina. Él egresó de la licenciatura en 2016. Actualmente está cursando un posgrado en Gestión de Tecnologías en la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Su primera aproximación laboral al campo del desarrollo fue como pasante en el Centro de Extensionismo Industrial, y actualmente trabaja como consultor en Externum Consulting y es docente de la Facultad de Ciencias Sociales. Bienvenido, Gaspar, y muchas gracias por participar. Y nada, primero que nada, que sería interesante que nos cuentes un poco sobre tu experiencia trabajando en el sector privado, y qué habilidades que hayas adquirido en la carrera te fueron útiles para desarrollarte en ese sector. Bueno, gracias Federico. Y bueno, es un gusto compartir con ustedes. Y con respecto a la pregunta en concreto, capaz que estaría bueno contar un poco mejor esto de mi rol en la consultoría. Externum es una empresa que se dedica a asesorar organizaciones en temas de estrategia y operaciones, sería como el gran paraguas de temas.
Y en particular, ahí yo trabajo como en 3 focos. Uno que tiene que ver más con planificación estratégica y modelo de valor de las organizaciones. Otro que tiene que ver con transformación digital, y principalmente, que es en lo que estoy, digamos, dedicando más mi tiempo ahora, es en la gestión de procesos. Cuando hablamos de procesos, estamos hablando de esas actividades que realiza una organización para, bueno, para cumplir sus objetivos, ¿no? Y entonces ahí tiene que ver con cómo trabaja esa organización, qué etapas tiene que seguir para poder brindar su producto o su servicio, o, bueno, o aquello que desarrolla. Y sobre todo, y es ahí donde está el asunto, cómo mejorar esa forma de trabajo. Y bueno, justamente ahí es que aparece un poco esto de la gestión de los procesos, que un poco justamente trabajar en las actividades o en la secuencia de etapas en las que trabaja una organización, permite como una doble mirada, ¿no? Una mirada de largo plazo vinculada a cuáles son los objetivos de esa organización, pero también una mirada en concreto en la operativa diaria de las personas que trabajan en esa organización, como que tiene un doble rol. Y bueno, ahí justamente el trabajo que se desarrolla es principalmente el diagnóstico bueno, de justamente cuáles son esas actividades, esa secuencia de etapas que tiene una organización para cumplir sus objetivos, y justamente en función de los objetivos, pensar con los actores diversos que ahí intervienen, cuáles son las mejores alternativas para mejorar esa forma de trabajo. Y bueno, y la definición de mejorar va a depender justamente de cuáles son los objetivos que se plantea esa organización. Y ahí es que se vincula un poco con los objetivos de largo plazo. Y bueno, justamente si es una organización que tiene fines de lucro y se ha marcado objetivos que tienen que ver con la optimización de los costos, por ejemplo, justamente el rediseño de los procesos va por un lado, pero en cambio si se trata de una organización que no busca como fin principal el lucro y que justamente está focalizada en mejorar la calidad del servicio que brinda a determinados usuarios, va a ser otro el rediseño. Y bueno, ahí un poco la facilitación tiene un rol clave, porque uno en ese espacio no es el que sabe de ese negocio o de esa actividad. Entonces hay un rol de aprendizaje de lo que hace esa organización, y también de poder aplicar las herramientas que uno tiene para acompañar un proceso de cambio que quiere realizar una organización determinada. Y bueno, y ahí eso, la gestión por proceso puede ser una herramienta para trabajar con organizaciones de distintos lugares. Incluso, bueno, los temas de participación o de ambiente han sido como temas que en el último tiempo se han ido incorporando en esto de la gestión por procesos. Durante mucho tiempo estuvo como solamente vinculada a la reducción de costos o a la optimización, más como en un perfil de administración más tradicional. Y bueno, pero como que ha ido cambiando, ¿no? Y otros temas se han ido incorporando también a la agenda, y la gestión por procesos no solo quedó pensada en la órbita privada, sino que también en los espacios públicos y organizaciones públicas y otras organizaciones. Y después pensando un poco en esto de las habilidades vinculadas a la LED en todo esto, me parece que un asunto bien relevante, y un poco pensando en lo que decía Emiliano hoy, bueno, como esta visión global o sistémica
que aprendemos a tomar, o bueno, nos ejercitamos en eso, ¿no? Durante la carrera. Creo que esa es una de las herramientas bien importantes, y que me he encontrado que otras formaciones o otros perfiles de profesionales que trabajan en esta área no es de lo más común. Y bueno, justamente esta visión del abordaje multidisciplinario y ese rol de facilitador o traductor, a veces de distintas miradas, bueno, es otro asunto que también estamos acostumbrados, porque muchas veces nosotros tenemos que hacer, a lo largo de la carrera hemos visto perspectivas muy diferentes de las que se puede entender el desarrollo, y hemos tenido que hacer nuestra propia síntesis de todo eso, incluso a veces disciplinas que no conversan entre sí. Y bueno, entonces ese rol de traducción creo que se aplica bien a esta tarea, por lo menos en esto que decía de gestión por procesos, en el que hay muchos actores involucrados, hay tensiones, incluso a veces de recursos, y bueno, que hay que como saber equilibrar y manejarse en ese sentido. Y bueno, después el rol me parece que también otro asunto bien importante de las habilidades vinculadas a la carrera es la importancia de la participación de los involucrados, ¿no? Tampoco es una visión que esté muy extendida en otros profesionales, me parece, y que es un valor que tiene también la carrera. Y bueno, y el principal es ese motor, ¿no? Esa motivación por la transformación de las condiciones existentes. Ya puede ser de un territorio, en este caso en el que contaba yo, de una organización, transformar esas condiciones por las condiciones deseadas, justamente. Bueno, me parece que ese es como una habilidad y un motor a la misma vez, en el que transcurrimos y en el que también, bueno, eso, por lo menos a mí es una motivación. Y bueno, por ahí. Bueno, muchas gracias, Gaspar. Muy interesante también. Y en tu rol desde la docencia, ¿nos querés contar un poco de la experiencia que tuviste, tenés como licenciado en desarrollo? Ahí va. Bueno, yo trabajo como docente en la asignatura Problemas del Desarrollo. Compartimos ese rol con algunos de los que andan por acá también. Y bueno, además de eso, también participo de un núcleo interdisciplinario que trabaja en temas de diseño, innovación y desarrollo. En el marco de eso, bueno, nada, me parece que la asignatura Problemas del Desarrollo es la puerta de entrada a estos temas, y si bien no permite una profundización en ciertos temas, sí nos permite una mirada global y un recorrido por los principales mojones, ¿no? Y bueno, en ese sentido, la materia ha puesto foco en justamente marcar una metodología de trabajo enfocada en el aprendizaje por problemas, y la importancia del trabajo en grupo. Eso ha sido un poco como los pilares, digamos, de la asignatura, y que creo que en el que me he sentido muy cómodo y que he visto, bueno, eso, me parece que los estudiantes también, a pesar de que, bueno, siempre hay algunas quejas por la modalidad o eso, se sienten cómodos desde ese lugar y me parece que les aportan su trayectoria, porque, bueno, después en la vida profesional el trabajo en grupo es la clave. Y bueno, después en el núcleo interdisciplinario que les decía, ahí también el rol de la multidisciplina, y si nos va bien, de la interdisciplina,
es bien importante porque hay gente de todos lados, hay gente que viene de arquitectura, hay gente que viene de ingeniería y otros. Así que bueno, eso también está bien vinculado a la trayectoria de la LED y bueno, eso, un poco por ahí ha sido mi trayectoria. Bueno, muchas gracias, Gaspar. Nuevamente, si alguien quiere aprovechar para hacer alguna pregunta ahora, Gaspar, siéntose libre. Y si no, bueno, pasamos a la siguiente y última exponente de la jornada, que, bueno, que es Malena Montano. Ella egresó de la licenciatura en 2016, hizo la maestría bimodal de estudios contemporáneos de América Latina en UDELAR y la Universidad Complutense de Madrid. Le queda la tesis pendiente y actualmente está cursando el Diploma Superior de Ciencias Sociales y Computacionales, perdón, de Ciencias Sociales, Computacionales y Humanidades Digitales de la USNAM de Argentina. Su primera aproximación al campo laboral de desarrollo fue en proyectos entre la Facultad de Ciencias Sociales y entidades gubernamentales, la INEFOP y la Intendencia de Montevideo, vía la profundación de facultad. Actualmente trabaja como docente investigadora en Facultad de Ciencias Sociales y trabaja en secundaria también. Bueno, agradecerte también, Malena, por participar y siguiendo un poco con el tema de la docencia que veníamos hablando con Gaspar, que nos cuentes un poco cuál fue tu experiencia y a qué te estás también dedicando en el área de la investigación. Bueno, gracias. Estoy un poco mal de la garganta, así que pido perdón por anticipado. Pero bueno, yo trabajo junto con Gaspar y Camilo, que está acá, y en su momento también Mariana, así que somos varios, en problema del desarrollo. Un poco ya Gaspar habló de la experiencia, creo que además a veces también es como lo que es más fácil ver, porque uno es estudiante, ve, ¿no? Igual algo que sí está bueno y que nos está empezando a pasar cada vez más es que ya sea en la licenciatura o en las materias del ciclo inicial vinculadas a la licenciatura, haya licenciados en desarrollo o técnicos en desarrollo, porque cada vez que digo, que todo el tiempo decimos licenciados, mira, a la T digo, nos falta incorporar ambas, ¿no? Cuando hablamos, pero bueno, nos falta, cuando muchos nosotros hicimos la carrera todavía no había casi licenciados o técnicos, entonces no teníamos profesores que venían de esa formación, ya lo que está bueno y es un proceso por supuesto que se va a ir dando y que tiene sus tiempos, pero que está bueno de cómo podemos ir incorporándonos en la docencia y en la investigación, y bueno, ahora se está consolidando un programa específico de desarrollo en la universidad, que es el PRIDES, en la facultad. Entonces también es un proceso que es lento y que se va dando, pero que es importante, en el cual nosotros también no solo recibamos formación en desarrollo, sino también empecemos a ser más protagonistas en ese proceso. Y actualmente estoy trabajando en la unidad multidisciplinaria, en línea de trabajo vinculadas a mercado laboral y género, y más allá de lo específico, sí un poco, y vinculado a lo que estoy cursando, que es un diploma en sociales computacionales, sí como por allá arriba alguien había hablado del análisis de datos como un problema de algo que nos faltaba en la formación. Yo estoy de acuerdo, por lo menos cuando lo hicimos era algo que nos quejábamos mucho, los programas estadísticos, pero también como dijo mi compañero, son 4 años y la vida sigue, y gran parte de la formación viene después, y hay un montón de oportunidades para seguir formándose, ya sean diplomas, ya sean cursos, etcétera. Y hay como todo un área que capaz que uno no la veía tanto, y que tiene una inserción académica, como es mi caso, pero también profesional, vinculada al análisis de datos, vinculada al uso de programas estadísticos y de programación, que la licenciatura en desarrollo te da una base como para después meterte a esas formaciones, y hay un campo por ahí que a veces uno no la ve, pero que está bueno como intentar meterle, porque es un campo donde hay un montón de oportunidades, y donde además hay también oportunidades de formación virtuales, no virtuales, que están buenas. Así que nada, un poco eso. Creo que respondí lo que tenía que responder. Bien, muchas gracias, Malena. Y también te queríamos hacer otra pregunta más de una experiencia pasada, que fue recabada también en la encuesta, acerca de
había inquietudes, digamos, de cómo se puede desempeñar el licenciado en desarrollo en las políticas sociales. Algunos preguntaban por el MIDES, y bueno, si podés contarnos un poco de tu experiencia trabajando en esa área. Cuando se hizo la encuesta yo trabajaba en el MIDES, más específicamente trabajaba en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Políticas Sociales, un espacio que ya no existe como muchas cosas, pero que más allá de eso, en realidad tenía un trabajo que es bastante, creo que una de las cosas que uno piensa cuando piensan que hace un licenciado en desarrollo. Mi rol era técnico, pero era bien un rol de articulación, un espacio como era el Consejo de Políticas Sociales, que es un espacio de articulación entre ministerios y organismos vinculados al desarrollo. Y entonces, bueno, creo que es bien una de esas tareas donde nos vemos los licenciados en desarrollo. También es una tarea que probablemente cualquier cientista social puede hacer. Yo no creo que tengamos tantas diferencias de perfiles, más allá de algunas cosas más específicas, pero sí donde, por ejemplo, vinculado a eso que se preguntó muchas veces, bueno, ¿qué ventajas del sistema de desarrollo? Sí donde, por ejemplo, no sé, había toda una línea, la línea social, capaz que yo incluso estaba en desventaja con relación a mis compañeros, pero después había una línea que era de articulación entre políticas productivas y políticas sociales, que en general los otros cientistas sociales la veían lejísimo, y que uno tiene mucho más como es el lado productivo en la cabeza. Incluso ahí trabajamos con la asociación donde en ese momento que también trabajaba Florencia, de la Asociación de Jóvenes Emprendedores, en estos mundos interconectados, y ahí sí creo que el licenciado en desarrollo a veces tiene una mirada más amplia, por ejemplo, vinculado a lo productivo, pero también a lo social, que está bueno, que es eso como ni tan economista, por lo menos, o contador, ni tan trabajador social y sociólogo. Creo que es algo que está bueno. Y también esto de los roles de articulación, donde ahí yo digo, o sea, creo que es algo que está buenísimo, que es algo potente, que lo multidisciplinario ayuda, aunque también a veces capaz que nos falta un poco más en la formación, ya que siempre hacemos una lista de cosas que le faltan en los 4 años de formación, de que se supone que tenemos que articular, pero a veces tampoco tenemos tantas herramientas concretas, pero también esas se van haciendo con el laburo, ¿no? Pero bueno, que en eso sí está bueno como la licenciatura sí te permite especialmente como la articulación de esos mundos, por ejemplo. Y que tenemos cosas para aportar en las políticas públicas, cuando nos dan lugar esas cosas. Bueno, Malena, muchas gracias. Muy interesante también el aporte. Bueno, ahora se abre un espacio mismo para preguntarle a Malena algo sobre lo que haya mencionado, o para quien quiera hacer una pregunta que no haya salido, no haya surgido en esta ronda de intercambio. También se abre la oportunidad. Diego, adelante. Buenas, iba a prender la cámara, pero no me deja el celular, no sé por qué. Buenas tardes a todos, y la pregunta que quería hacer era para Florencia, que la conocí el semestre pasado, que igual que un montón de los que están acá, me terminaron dando clase, y era sobre la capacidad que deberían tener los desarrollólogos para captar todas estas oportunidades de proyecto que de repente se van presentando, y ver cómo es que terminan trabajando o cómo terminan en estos proyectos. Bien, sí, en realidad algunos los conocí en un par de materias, me invitaron a hablar sobre algunas cosas. Justo una de las cosas que una de las docentes me invitó a charlar es sobre esta capacidad de creatividad en el momento de trabajar con la articulación, ¿sí? Una de las cosas que fui a contar en esa clase fue cómo yo empecé a utilizar algunas metodologías un poco de participación. A mí me preocupaba mucho cómo implementar la articulación interinstitucional cuando salí. Entonces empecé a ser un poco creativa, y creo que una de las habilidades que les invitaría a desarrollar, eso que dijo Malena para mí es clave, eso de que van a seguir aprendiendo cosas, que esto no se termina acá, son habilidades a veces
propias, yo digo blandas, ¿no? Ok, cómo llevar a cabo una decisión, cómo generar ese diálogo del que tanto hablamos en la carrera, de bueno, tenemos que generar un consenso, un diálogo, cohesión, bueno, cómo realmente llegamos a eso, y como que me puse un poco manos a la obra en eso. Pero creo que sobre todo es todo ese conocimiento que tienen es articularlo. También lo dijo Valera, pero que me sentí muy identificada eso, cuando unimos, tenemos esa capacidad, y creo que es clave de unir dos cosas que parecen totalmente diferentes, pero que les vamos a encontrar una conexión, ¿no? Entonces, en ese sentido es una de las cosas que creo que aporta Pila, y que les va a ayudar también a seguir aprendiendo determinadas herramientas. En lo personal me identifiqué con algunas materias que me encantaron y que me apasioné y que seguí leyendo sobre eso, y que siempre les diría, no dejen de aprender, no dejen de trabajar tampoco en equipo, ¿no? Y entender de que si bien a veces somos facilitadores, la importancia de que esté quien esté en los equipos. Entonces, en ese sentido, una de las grandes habilidades que tenemos es ese trabajo en equipo, que en lo personal seguí leyendo y seguí intentando trabajar mucho desde aspectos de liderazgo o desde aspectos también de articulación para determinadas temáticas, ¿no? Entonces, en ese sentido es una de las cosas que la carrera me dio muchas de esas capacidades, y que las profundicé para mi propia necesidad, ¿no? Pero que en ese sentido es una forma de llegar, y realmente cuando... Le voy a dar un ejemplo. Cuando me preguntan, ¿cómo hiciste para terminar donde estás? En Cannabis Company Builder, ¿no? Mis padres que pensaron, puedo hablar entre paréntesis, sé que se está grabando, pero todos pensaron que era un narco. Y no, es todo legal, está todo legalizado, tenemos una reglamentación, esto se vende, se exporta con un courier, ¿no? Pero cuando la forma de llegar ahí fue realmente una recomendación. Había ganado un fondo con una ONG en la ANI para hacer un estudio de impacto COVID, y los ejecutivos de ese lugar, cuando esta startup estaba buscando gente, me recomendaron, y eso fue porque realmente pongo todo, doy el 150% de mí en todo, no es sano para mi cuerpo, den el 100, 120, pero esa metodología de trabajo propia, que es algo muy personal, me ha ayudado quizás a que alguien recomiende en algo. Entonces, en todo lo que hagan, no se pierdan como personas en esto de ser profesional. Algo que nos educa mucho la LED es a ser humilde con el conocimiento que tenemos. Y eso creo que ayuda mucho al trabajo en equipo, y sobre todo el trabajo en los proyectos, sabiendo también posicionarnos desde donde estamos, ¿no? Entonces creo que encontré un equilibrio en eso, y esa es la forma de llegar a eso, ¿no? Perdón, me fui mucho tiempo, pero me pareció importante que sepan resaltar lo humano de todo esto, ¿no? Además de lo técnico. Bárbaro, muchas gracias. Para todos. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer otra pregunta, alguna duda que le haya quedado. Es un momento de aprovechar. Estaba muteado. Bueno, entonces, con una puntualidad casi inglesa, vamos por finalizado la jornada. Recuerden que el viernes está la última, la jornada de cierre, que va a ser presencial y virtual. Voy a pasar nuevamente al chat el link por si alguien se conectó luego, para conectarse, para anotarse para ir presencialmente. Vamos a estar hablando sobre los desafíos, las oportunidades y los aprendizajes de la formación universitaria en desarrollo, y luego va a haber una entrega de premios, de los premios que se difundieron las bases en el último mes, los primeros premios AULED, y bueno, y después se va a cerrar con un brindis.
Y eso es todo. Muchas gracias a los ponentes y a quienes se conectaron a ver.